Mi nombre es Mateo, y soy un ladrón de tumbas, no de las que están en tierra bajo lápidas de mármol. Yo saqueo las que el mar ha reclamado, los pecios que yacen en el silencio azul, guardando fortunas que el mundo ha olvidado. Es un trabajo sucio, peligroso, pero la emoción de tocar la historia, de ser el primer hombre en siglos en ver un tesoro perdido, es una droga más potente que cualquier otra. Y la mayor de todas las leyendas, el santo grial de los cazadores de tesoros como yo, siempre fue el tesoro de la cucaracha. No encontrarán ese nombre en los registros navales serios. Era el apodo de un galeón español, el Nuestra Señora de la Agonía, capturado en 1715 por un pirata mexicano, renegado conocido solo como el Alacrán. El Alacrán era un hombre de una brutalidad legendaria, pero su mayor tesoro no era el oro del galeón, sino un conjunto de artefactos religiosos que transportaba: relicarios de oro, un crucifijo de esmeraldas y sobre todo un ídolo de obsidiana de origen azteca que los españoles habían robado y que, según se decía, estaba bañado en la sangre de 1000 sacrificios. La leyenda cuenta que la tripulación del Alacrán, aterrorizada por el ídolo, se amotinó. La batalla fue sangrienta. El Nuestra Señora fue rebautizado como la Cucaracha por su increíble capacidad para sobrevivir a la batalla, quedando acribillado pero a flote. El Alacrán, mortalmente herido, pronunció una última maldición antes de morir, atando su alma y la de su tripulación al tesoro, jurando que cualquiera que lo tocara con codicia en el corazón se uniría a ellos en su agonía eterna. El barco desapareció en una tormenta poco después, llevándose la maldición y el tesoro a las profundidades. Durante años busqué pistas, recorrí archivos polvorientos en Sevilla, soborné a funcionarios en Veracruz, entrevisté a viejos pescadores cuyas abuelas les contaban historias de un barco fantasma que a veces se veía en las noches de tormenta. Finalmente, encontré un fragmento de un diario, el de un marinero que sobrevivió al motín. Describía una ruta secreta, una isla sin nombre, cerca del Triángulo de las Bermudas, donde el Alacrán había escondido el tesoro antes de su último y fatal enfrentamiento. El diario era mi mapa. Con él conseguí financiación de un consorcio de coleccionistas sin escrúpulos y fleté un barco de salvamento de última generación, el Poseidón. Reuní a la mejor tripulación que el dinero podía comprar: buzos expertos, un historiador y un especialista en sonar. Zarpamos de Nassau con el sol en la cara y la promesa de una fortuna inimaginable. Yo era el líder de la expedición, el único que conocía la historia completa, el único que había leído las últimas y delirantes palabras del marinero del diario. No es el oro lo que guarda, es el silencio. El ídolo no calla, canta una canción que solo los muertos pueden oír y nos está llamando a todos de vuelta a casa. Yo, en mi arrogancia, interpreté esas palabras como la locura de un hombre moribundo. No entendí que no eran una metáfora, eran una advertencia literal. Ahora, mientras estoy sentado en esta habitación de hospital, el único superviviente de una tripulación de 12, entiendo, el mar guarda sus secretos y las maldiciones de los piratas no son cuentos para asustar a los niños, son contratos escritos con sangre, sellados con la muerte y esperando pacientemente a que la codicia de hombres como yo venga a reclamar su parte. Y el precio es siempre el mismo: tu alma. La historia que voy a contar no es sobre un tesoro perdido, es sobre un tesoro que nunca quiso ser encontrado. Los primeros días en la zona de búsqueda fueron una lección de paciencia y frustración. El área que el diario del marinero señalaba era una vasta extensión de mar abierto, notoria por sus corrientes impredecibles y su clima traicionero. Nuestro barco, el Poseidón,
Era una maravilla de la tecnología moderna y nuestro método era puramente científico. Metódicamente comenzamos a peinar el fondo marino con el sonar de barrido lateral, creando un mapa digital del abismo. A bordo, la atmósfera era de un profesionalismo enfocado. El doctor Aris Thorne, nuestro historiador, un hombrecillo calvo con gafas gruesas y una fe inquebrantable en los hechos documentados, pasaba sus días comparando mis notas con los registros de la Marina Española. Él era la voz de la razón. Probablemente el barco se desvió de su rumbo, Mateo, me decía por las noches. La tormenta, las corrientes. El tesoro podría estar a 100 millas de aquí, o lo que es más probable, el diario de tu marinero moribundo es simplemente el delirio de un hombre con fiebre. Caelan Riley, nuestro jefe de buzos, un irlandés rudo que parecía hecho de sal y alambre de espino, se burlaba de la idea de una maldición. He visto cosas raras en las profundidades, chico, decía mientras pulía su equipo. He visto peces que brillan en la oscuridad y calamares más grandes que un hombre. El mar es un lugar extraño, no necesita fantasmas para ser aterrador. Y durante una semana pareció que tenían razón. El sonar solo mostraba un lecho marino monótono, arena, roca y el ocasional pecio de un carguero moderno. La tripulación comenzó a inquietarse. La promesa de oro se estaba desvaneciendo, reemplazada por la tediosa realidad de la exploración. Yo mismo empecé a dudar. Había arrastrado a estos hombres a una búsqueda inútil, basada en la fantasía de un pirata muerto. La primera anomalía no fue un espectro en la cubierta, sino una aberración en nuestra pantalla de sonar. «Tengo algo extraño aquí», anunció el técnico, un joven llamado Soto. «Una zona muerta». Nos reunimos a su alrededor. En el mapa digital del fondo marino había una mancha negra, un vacío perfecto de forma irregular. No era una fosa ni un cañón. Era como si algo estuviera absorbiendo las ondas del sonar, impidiendo que regresaran. Un agujero en la realidad. «Imposible», murmuró McGregor, nuestro ingeniero. «Debe ser un fallo del equipo», pero revisamos todo y el equipo funcionaba a la perfección. La sombra, como empezamos a llamarla, seguía allí, una mancha de nada en nuestro mapa de todo. Mientras lidiábamos con el fallo técnico, el doctor Thorne hizo su propio y escalofriante descubrimiento. Estaba reexaminando las copias del diario del marinero pirata. «Mateo, ven a ver esto», me llamó a su camarote. Siempre pensé que estas anotaciones finales eran divagaciones sin sentido, producto de la gangrena y el delirio. Señaló una frase que se repetía en los márgenes de las últimas páginas, escrita con una caligrafía temblorosa. «El silencio canta». «¿Y?», le pregunté. «No es nada». «No, escucha», insistió. «No es el silencio canta. La traducción es más precisa. Es el silencio te canta. Es una advertencia. Y mira este símbolo que dibuja al lado». Era un círculo con una línea vertical que lo atravesaba como un ojo cerrado. «Lo he visto antes, en los códices aztecas. Es una representación de Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, el dios de la noche y la hechicería, el dios que exige un sacrificio». En ese momento un grito vino de la sala del sonar. «¡Lo tengo! ¡Dios mío! ¡Lo tengo!». Corrimos de vuelta. La sombra en la pantalla seguía allí, pero ahora, en su centro, había aparecido una imagen clara y nítida. La silueta inconfundible de un galeón español del siglo XVIII, perfectamente intacto, erguido en el fondo del mar como si estuviera esperando. No había estado allí un minuto antes. Era como si la sombra, el silencio, nos hubiera estado escuchando, y al oír el nombre de su Dios, hubiera decidido finalmente mostrarnos lo que protegía. La cucaracha no estaba perdido. Se había estado escondiendo y acabábamos de llamar a su puerta. La euforia a bordo tras el descubrimiento fue una droga potente, borrando temporalmente el miedo y el misterio. La tripulación, que horas antes estaba al borde del motín por aburrimiento, ahora celebraba. El consorcio que financiaba la expedición fue notificado
y sus mensajes de felicitación y codicia llegaban a través del télex. Cada letra, un recordatorio del inmenso valor monetario de nuestro hallazgo. Solo 3 personas a bordo no compartían la celebración. El doctor Thorne, Soto, el técnico del sonar y yo. Nosotros habíamos visto lo imposible. Sabíamos que la cucaracha no había sido simplemente encontrado, se había revelado. Thorne estaba encerrado en su camarote, rodeado de sus libros, buscando frenéticamente cualquier referencia al dios Tezcatlipoca y su conexión con el mar. Soto se negaba a volver a la sala del sonar, afirmando que sentía un frío emanando de la pantalla, incluso cuando estaba apagada. Y yo me sentía como un traidor. Había llevado a estos hombres a la boca del lobo, y ahora el lobo nos sonreía. La primera inmersión fue planeada con una precisión militar. Kellen Riley, nuestro jefe de buzos, lideraría el equipo. Él y otro buzo, un exmarín llamado Decker, descenderían en el Tritón, nuestro sumergible de última generación, para una primera evaluación visual. Su misión era simple: confirmar la identidad del pecio, evaluar su integridad estructural y, lo más importante, buscar cualquier señal de peligro inmediato. Buscaremos corrientes extrañas, inestabilidad geológica, lo de siempre, dijo Kellen en la reunión previa a la inmersión. Su confianza inquebrantable era un bálsamo para los nervios de la tripulación. No se preocupen por los cuentos de fantasmas. Lo único que me asusta a 300 metros de profundidad es un fallo en la mezcla de oxígeno. Mientras se preparaban, yo estaba en el puente, observando la sombra en el sonar. Ya no era un vacío, ahora era una mancha grisácea, y la silueta del galeón en su centro era nítida, casi desafiante. Era como si, al mostrarnos el barco, la entidad hubiera cambiado la naturaleza misma del espacio a su alrededor. El descenso del Tritón fue seguido con una tensión palpable en la sala de control. Escuchábamos las comunicaciones de Kellen, su voz tranquila y profesional narrando la inmersión. 200 metros, todo en verde, visibilidad excelente. 250, acercándonos al lecho marino. Todavía no hay contacto visual con el objetivo. Y entonces, a 280 metros, su voz cambió. Control, aquí Tritón, tenemos algo extraño. Las luces exteriores están fluctuando. ¿Y están oyendo eso? Activamos el hidrófono externo. Un sonido débil pero inconfundible llenó la sala de control. Un canto bajo, gutural, como el de un coro de monjes, pero con una resonancia que hacía vibrar el propio aire. Era la misma melodía que el marinero pirata había descrito. La canción que solo los muertos podían oír. «Control, ¿qué demonios es eso?», preguntó Decker, su voz teñida de pánico por primera vez. Antes de que pudiéramos responder, Kellen gritó: «¡Lo veo! ¡Dios mío, está intacto!». «Es precioso». En nuestras pantallas apareció la primera imagen de vídeo de la cucaracha. Era una visión fantasmal. El galeón estaba perfectamente conservado, sus maderas oscuras cubiertas por una fina capa de sedimento que parecía brillar. No había señales de daños por tormenta o batalla. Parecía que simplemente se había posado en el fondo del mar. Pero algo estaba mal, terriblemente mal. «¿Dónde están los cañones?», preguntó Thorne, que se había unido a nosotros en la sala de control. Tenía razón. Las portillas de los cañones estaban vacías. No solo eso, no había cuerdas, ni velas rasgadas, ni restos de vida en la cubierta. El barco estaba limpio, estéril. «Es como si lo hubieran preparado para una exhibición», murmuré. Y entonces lo vimos. En la proa del galeón, tallado en el mascarón, no estaba la sirena o el león que uno esperaría. Estaba el símbolo del diario, el círculo con la línea vertical, el ojo cerrado de Tezcatlipoca. «Kellen, aléjese del barco», ordené por el comunicador. Un terror frío apoderándose de mí. «Repito, aborte la aproximación. Aléjese del barco ahora». Pero era demasiado tarde. La voz de Kellen respondió, pero ya no era la suya.
Era una voz tranquila, casi hipnótica. «Es tan silencioso aquí abajo, Control», dijo. «Tan pacífico. Creo que vamos a quedarnos un rato. La música es tan hermosa». Y entonces la comunicación se cortó. La señal de vídeo parpadeó y murió. El Tritón había desaparecido de nuestros sensores. Se había unido al silencio. El silencio que siguió a la desaparición del Tritón fue un abismo. Duró exactamente 1 minuto y 7 segundos. Lo sé porque miré el cronómetro del puente, un acto reflejo, un intento desesperado de imponer un orden numérico a un evento que desafiaba toda lógica. Luego, el abismo se llenó de gritos. El pánico estalló en la sala de control como una supernova. Soto, el técnico del sonar, se arrancó los auriculares como si le quemaran y retrocedió tropezando, con los ojos desorbitados por el terror. MacGregor, el ingeniero, empezó a maldecir en un gaélico espeso y gutural. La tripulación, que había estado observando a través de la cristalera del puente, se dispersó como una bandada de pájaros asustados, sus gritos resonando por los pasillos de acero. Me convertí en ese instante en el enemigo. «¡Usted!», me gritó uno de los financiadores a través del comunicador satelital, su voz distorsionada por la estática y la furia. «Usted y sus malditos cuentos de piratas ha matado a esos hombres». Tenía razón. La culpa me golpeó con la fuerza de una ola, dejándome sin aliento. Kaylen y Decker estaban muertos por mi culpa, por mi obsesión. El doctor Thorne intentó intervenir. «Esto no es culpa de Mateo», argumentó su pequeña voz temblando de indignación académica. «Estamos ante un fenómeno que no comprendemos. La hostilidad no nos servirá de nada». Pero nadie escuchaba a la razón. El miedo es sordo. Pasé las siguientes horas en un infierno personal y profesional. Por un lado, me enfrentaba a las acusaciones y amenazas de mis patrocinadores, hombres que veían la pérdida de su sumergible de millones de dólares como una traición mayor que la pérdida de las vidas humanas. Por otro, tenía que lidiar con una tripulación al borde del motín. Exigían que abandonáramos la zona inmediatamente, que huyéramos de ese lugar maldito. Yo me negué. No por arrogancia, ni siquiera por el tesoro. Era algo más oscuro. No podíamos irnos, dejar a Kellen y a Decker allí abajo, en ese silencio. Era impensable. Y más allá de eso, una parte de mí, el investigador, el ladrón de tumbas, necesitaba entender qué era esa canción, qué poder residía en ese pecio. Abandonar la zona ahora sería como huir de la escena de un crimen sin saber quién era el asesino. Sería una cobardía que me perseguiría el resto de mi vida. Mi decisión me aisló. Me convertí en el capitán de un barco fantasma, habitado por hombres que me veían como su verdugo. La noche trajo consigo un nuevo horror, más sutil, pero infinitamente más perturbador. El canto regresó, pero esta vez no venía del hidrófono, venía de dentro del barco. Se filtraba a través del sistema de ventilación, un susurro gutural que parecía moverse por los conductos como una serpiente. Y con el canto vinieron los sueños. Todos tuvimos el mismo sueño. Soñamos que estábamos a bordo de la Cucaracha, no como un pecio, sino como un barco vivo. La madera crujía, las velas se hinchaban con un viento que no existía, y la tripulación pirata estaba allí, sus figuras sombrías y translúcidas, realizando sus tareas en un silencio eterno. No nos veían, no interactuaban con nosotros. Simplemente estaban allí, repitiendo sus últimos momentos en un bucle infinito. Y en el centro de la cubierta, junto al mástil principal, estaba el ídolo de obsidiana, brillando con una luz interna y maligna. Y de él emanaba la canción. Nos despertamos todos a la vez, con un grito colectivo que resonó por todo el Poseidón. El sueño no fue una coincidencia, fue una transmisión. La maldición ya no estaba contenida en el fondo del mar, estaba a bordo, estaba en nuestras cabezas. El doctor Thorne fue el primero en articularlo. Entró en mi camarote,
pálido como un muerto, con un libro antiguo en la mano. Tezcatlipoca, susurró. No era solo un dios de la noche, era un sembrador de discordia. Le gustaba enfrentar a los hombres entre sí, usar sus propios miedos y ambiciones como armas. La maldición del alacrán no es solo una barrera protectora, es un sistema de defensa activo. Nos está estudiando, Mateo, está aprendiendo nuestras debilidades. Y el sueño fue el primer ataque. La revelación del Dr. Thorne no fue una revelación, fue una sentencia de muerte. La maldición no era un guardián pasivo, era un depredador inteligente, y nosotros éramos su nuevo coto de caza. Las siguientes 24 horas fueron un descenso controlado al infierno. El canto se volvió más sofisticado. Ya no era un coro monótono, sino una sinfonía personalizada de terror para cada miembro de la tripulación. Yo seguía escuchando los ecos de la tripulación fantasma, pero ahora sus susurros se mezclaban con las voces de Kaylen y Decker, sus últimas palabras repetidas en un bucle infinito. La música es tan hermosa. Era una tortura diseñada específicamente para mí, un recordatorio constante de mi culpa, pero el ataque a los demás fue aún más cruel. Soto, nuestro joven técnico de sonar, fue atormentado por el sonido de su madre llorando, un sonido que, según me confesó en un momento de lucidez, no había oído desde que su padre murió en un accidente de coche cuando él era un niño. MacGregor, el ingeniero, oía el sonido del metal doblándose, el chirrido de una caldera a punto de explotar, un eco de un incidente que casi le costó la vida en sus primeros años en el mar. La entidad estaba usando sus traumas como un diapasón, afinando su ataque para resonar con sus miedos más profundos. La paranoia se convirtió en la única ley a bordo del Poseidón. Los hombres se encerraron en sus camarotes, no para dormir, sino para escapar de las miradas acusadoras de sus compañeros. La comida se dejaba en las puertas, y los pasillos, antes llenos de la camaradería de los marineros, ahora estaban tan silenciosos como las cubiertas de la cucaracha. La violencia, cuando estalló, fue súbita y sin sentido. Dos buzos, hombres que habían confiado sus vidas el uno al otro en las profundidades, se pelearon a muerte en el comedor. Nadie supo por qué. Cuando encontramos sus cuerpos, uno había apuñalado al otro con un cuchillo de pan, y el segundo había estrangulado a su atacante con sus propias manos. No había ira en sus rostros, solo un inmenso y vacío cansancio. Se habían limitado a apagar el ruido en la cabeza del otro. Yo sabía que teníamos que actuar. Huir ya no era una opción. La maldición estaba dentro de nosotros. Nos seguiría a cualquier parte del océano. Destruir el pecio, el ancla física de la maldición, era nuestra única esperanza. Reuní a los pocos hombres que aún conservaban un vestigio de cordura. El doctor Thorne, cuya curiosidad académica era una armadura contra el miedo. MacGregor, cuyo odio por la entidad era más fuerte que su terror. Y Soto, que estaba tan aterrorizado que haría cualquier cosa que le dijera. Mi plan era desesperado, casi suicida. Íbamos a usar el segundo sumergible, el Nereida, para descender de nuevo. Pero esta vez no íbamos a explorar, íbamos a destruir. Llevábamos explosivos suficientes para colapsar el casco del galeón y, con suerte, silenciar la canción para siempre. Es un exorcismo, no una operación de salvamento, les dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. La maldición está atada a los artefactos, al ídolo. Si destruimos el contenedor, quizás liberemos a los espíritus y a nosotros mismos. Thorne estaba en contra. No sabemos con qué estamos tratando, Mateo. Esto no es una superstición, es una inteligencia. Provocarla podría ser catastrófico. El silencio es catastrófico, Aris, le respondí. La inacción es catastrófica. 2 hombres ya están muertos. Kaylen y Decker están ahí abajo. Prefiero morir luchando contra un dios que susurrando en un rincón hasta que me vuelva loco. La decisión estaba tomada.
Mientras MacGregor y yo preparábamos los explosivos, Thorne se encerró con sus libros, buscando una última pieza del rompecabezas, una contramaldición, un ritual, cualquier cosa que nos diera una ventaja. Y Soto, nuestro joven técnico, fue enviado de vuelta a su puesto de tortura, la sala del sonar. Su trabajo era escuchar la canción del silencio, escuchar los cambios y avisarnos si la entidad parecía reaccionar a nuestros preparativos. Fue él quien nos trajo la advertencia final. Entró corriendo en el hangar del sumergible, con el rostro blanco como el papel. «Señor», balbuceó, «la canción ha cambiado de nuevo». Puso el audio en los altavoces. El coro gutural había desaparecido. En su lugar había una sola voz, una voz clara, infantil, la voz de una niña pequeña cantando una canción de cuna, una nana española, antigua y dulce. Y entonces la voz de Soto se quebró. «Esa canción», susurró, «mi abuela me la cantaba. Es la canción con la que enterraron a mi hermana pequeña». La entidad ya no usaba nuestros miedos, estaba usando nuestro amor. No hubo más discusiones. La nana infantil que sonaba por los altavoces silenció toda duda, toda vacilación. Había cristalizado nuestro propósito. Ya no se trataba de oro ni de historia. Se trataba de una guerra contra un violador de almas. El descenso en el Nereida fue la experiencia más claustrofóbica de mi vida. Éramos 3 hombres en una esfera de titanio cayendo en una oscuridad infinita. MacGregor a los controles, su rostro una máscara de furia concentrada. Soto a mi lado, temblando en su asiento, con los auriculares puestos, actuando como nuestro guía a través del paisaje sonoro del infierno. Y yo, el líder de esta cruzada suicida, con el detonador de los explosivos en una maleta sobre mis rodillas. El doctor Thorne era nuestra única conexión con la superficie. Su voz tranquila y académica en el comunicador era un ancla a la realidad. «Recuerden», nos dijo justo antes de que nos sumergiéramos, «la entidad se alimenta de sus reacciones. Ignoren las voces, ignoren las visiones, concéntrense en la misión». He encontrado un pasaje en un códice que se refiere a Tezcatlipoca como «el que teme al nombre olvidado». No sé qué significa, pero la negación, el rechazo a su juego, es nuestra única arma. Fue un buen consejo, pero inútil. En cuanto nos sumergimos, el ataque comenzó. La nana de la hermana de Soto llenó nuestros oídos, no a través del hidrófono, sino directamente en nuestras mentes. Soto se encogió, sollozando en silencio, pero mantuvo los ojos fijos en sus instrumentos. «Sigue ahí», susurró. «La señal principal, la nana, viene del pecio, pero hay otros ecos, se están moviendo». MacGregor fue el siguiente. «Fallo en el sistema hidráulico», anunció de repente su voz tensa. «Estoy perdiendo presión». Miré sus controles. Todos los indicadores estaban en verde. «No hay ningún fallo, Mac», le dije. «Está en tu cabeza». «Lo sé», gruñó él, «pero lo siento. Puedo sentir la vibración. Puedo oler el fluido quemándose». Estaba luchando contra los fantasmas de cada emergencia que había enfrentado en su carrera. A mí, la entidad me reservó una tortura más personal. Empecé a oír la voz de El Alacrán, el pirata, un susurro áspero y burlón en español antiguo. «Ladrón», me decía, «vienes a robar lo que es mío, pero lo único que encontrarás es un lugar a mi lado. Hay espacio de sobra en mi tripulación». Y junto a su voz, oía las de Kellen y Decker, no con ira, sino con una tristeza infinita. «Hace frío aquí abajo, Mateo. ¿Por qué nos dejaste?» Aferré la maleta del detonador. El plástico frío era mi única conexión con la realidad. «Thorne, ¿está ahí?», pregunté, mi voz temblorosa. «Estoy aquí, Mateo», respondió su voz tranquilizadora. «Manténganse firmes, están cerca. Soto, guíalos». Está cambiando», susurró Soto. «La nana se está desvaneciendo. Ahora es un zumbido muy bajo y muy potente». A 290 metros lo vimos. En la cucaracha apareció en el haz de luz de nuestros focos.
pero ya no estaba simplemente posado en el fondo. La sombra a su alrededor se arremolinaba, un vórtice de oscuridad que parecía absorber la luz. Y del propio galeón emanaba una negrura antinatural, especialmente de la zona del camarote principal, donde debía estar el ídolo. Era como mirar un agujero en el universo. «Hemos llegado», dijo MacGregor, su voz ahora firme como el acero, posicionándome para colocar las cargas en el casco. Maniobró el Nereida con una precisión increíble, luchando contra corrientes invisibles que intentaban desviarnos. Nos acercamos a la proa, justo debajo del mascarón de proa con el ojo cerrado de Tezcatlipoca. «Cargas listas para ser desplegadas», anunció MacGregor. «En cuanto estén colocadas, tendremos 90 segundos para...». No terminó la frase. Todas las luces del Nereida parpadearon violentamente y se apagaron. Los motores enmudecieron. La voz de Thorn en el comunicador se convirtió en estática y luego en un silencio absoluto. Estábamos en una oscuridad total y perfecta, a 300 metros de profundidad, atrapados en un silencio más aterrador que cualquier canción, a pocos metros del corazón de la maldición. Y el único sonido que quedaba era el de nuestra propia y acelerada respiración, consumiendo un oxígeno que ya nadie repondría. La oscuridad dentro del Nereida era absoluta, una negrura tan densa que se sentía sólida. El silencio era su cómplice. Se acabó la nana, se acabó el zumbido, se acabaron los susurros de los piratas. Solo quedaba el sonido de 3 hombres respirando, un ritmo desigual de pánico que consumía nuestro precioso aire. El frío del abismo comenzó a filtrarse a través del casco, un frío que se sentía antiguo, sepulcral. Podía oír el martilleo de mi propio corazón y junto a él los sollozos ahogados de Soto. MacGregor, por su parte, maldecía en voz baja, el sonido de sus manos buscando a tientas en el panel de control muerto. «Nada», gruñó. «La energía ha sido desviada, no cortada, desviada, como si alguien hubiera redirigido las tuberías». La implicación era clara. La entidad no solo nos había apagado, nos estaba manteniendo vivos intencionadamente en esta jaula. El tiempo se volvió elástico. Los segundos se estiraron en minutos, los minutos en horas. La desesperanza era un gas que llenaba el pequeño espacio, espesa y sofocante. Y entonces un nuevo sonido rompió el silencio. Un golpecito, suave, casi delicado, en el cristal del visor principal, justo frente a mí. Toc, toc, toc. 3 golpes rítmicos, inquisitivos. «¿Qué ha sido eso?», susurró Soto. Nadie respondió. Nos quedamos helados conteniendo la respiración. Toc, toc, toc. Era imposible. Estábamos a 300 metros de profundidad. Nada podía sobrevivir aquí fuera, nada físico. «Las luces de emergencia», exclamó MacGregor. «Las bengalas químicas». Recordé el kit de supervivencia. A tientas, abrí un compartimento y mis dedos encontraron el cilindro de plástico de una bengala. La doblé. Un chasquido y una luz verde y fantasmal inundó la cabina. Levanté la bengala hacia el visor y lo que vimos nos arrancó el alma. Flotando en el agua negra, justo al otro lado del cristal, había rostros, docenas de ellos. Eran translúcidos, espectrales, sus cuerpos hechos de una luz marina pálida. Eran los piratas de la cucaracha. Pude distinguir sus ropas del siglo XVIII, sus barbas enmarañadas, sus cuencas vacías que nos miraban fijamente. Y entre ellos, al frente, estaba el alacrán, su rostro una máscara de ira y pena eternas, y junto a él estaban Kellen y Decker. Mis hombres flotaban entre los piratas, sus rostros con la misma expresión de paz hipnótica y vacía, ahora parte de la tripulación maldita. Decker fue quien golpeó el cristal. Levantó su mano espectral y la apoyó en el visor, su mirada vacía fija en la mía. La bengala química parpadeó y murió, sumiéndonos de nuevo en la oscuridad. Pero ya no estábamos solos en ella. Las voces regresaron, pero esta vez estaban dentro del sumergible, susurrando desde cada rincón.
Eran las voces de los piratas. «El tesoro es la tripulación», susurró la voz del alacrán directamente en mi mente. «La riqueza es la compañía. El oro se gasta, las almas son para siempre. No hay dolor aquí, Mateo», susurró la voz de Kaelen, llena de una tristeza dulce. «Solo silencio y la canción, únete a nosotros». Soto gritó, un alarido de pura locura. «No quiero, déjenme en paz». Empezó a golpear las paredes, intentando encontrar la escotilla. «Hay que salir, hay que abrirla». MacGregor se abalanzó sobre él en la oscuridad. «¡Idiota! ¡Nos matarás a todos!». Escuché el sonido de una lucha desesperada, de golpes y gruñidos en la negrura total. Y yo entendí. La maldición no era un castigo, era un reclutamiento. El tesoro no era el oro, era la colección de almas que el alacrán había acumulado durante 3 siglos. Morir ahogados aquí abajo solo nos convertiría en 3 nuevos rostros en su coro fantasmal. Pero había otra opción, una última: los explosivos. La maleta estaba a mis pies. En la oscuridad total, mientras MacGregor y Soto luchaban por sus vidas y su cordura, mis manos buscaron a tientas el cierre de la maleta. La abrí. Mis dedos encontraron el detonador. Un solo botón. Una salida, no una salvación. Una aniquilación. Era mi elección. Unirme a la eternidad silenciosa del alacrán, o borrarlo todo, a ellos, a nosotros, al tesoro, en un instante de fuego y olvido. Y en la oscuridad, con los susurros de mis amigos muertos llamándome, puse mi pulgar sobre el botón. En la oscuridad del Nereida, el tiempo se detuvo. La lucha entre MacGregor y Soto se convirtió en un ruido de fondo, una danza desesperada y sin sentido. Las voces de los muertos en mi cabeza, prometiéndome paz, y la voz del alacrán, prometiéndome una eternidad de compañía, se volvieron un solo y seductor susurro. «Únete a nosotros». Era una oferta tentadora, un final para el miedo, para la culpa, un final para el agónico y lento consumo de nuestro último aliento. Y por un momento consideré la posibilidad, la paz del silencio. Pero entonces vi el rostro de Kellen en mi mente, su sonrisa vacía y eterna. Vi a los piratas sin ojos flotando fuera de nuestro visor, y entendí que esa paz era una mentira. No era silencio, era una jaula. No era compañía, era una colección. Yo era un ladrón, sí. Mi vida se había basado en tomar lo que no era mío. Pero había una última cosa que podía dar en lugar de tomar: un final. Un final para el alacrán, para su tripulación, para mis amigos perdidos y para la canción que el silencio cantaba. Presioné el botón. No hubo un estruendo, no hubo un temblor, solo una luz blanca, pura y absoluta, que llenó la cabina, borrando la oscuridad, los fantasmas, los susurros, mi propio miedo. Fue un instante de perfecta y atronadora nada. Y luego la negrura regresó, pero esta vez estaba vacía. Me encontraron 3 días después, flotando a la deriva, aferrado a un fragmento del casco del Nereida, a casi 50 millas de la zona de búsqueda. Fui el único superviviente, el único trozo de escombro recuperado. No hubo rastro del Poseidón, ni de los otros hombres, ni del galeón. El fondo marino, según los equipos de rescate, estaba limpio, como si nunca hubiéramos estado allí. Por supuesto, nadie me creyó. La historia oficial habla de una bolsa de gas metano en el lecho marino, de una explosión submarina que causó una onda de choque y de un único superviviente que sufre de un severo estrés postraumático. Mis visiones, dicen, son producto de la culpa y la narcosis por nitrógeno. Soy el loco del Poseidón, el hombre que se inventó una maldición pirata para explicar la muerte de 11 hombres. He contado mi historia a comisiones de investigación, a psiquiatras, a periodistas. Todos asienten, toman notas y me miran con lástima. Me han despojado de mi carrera, de mi credibilidad, de mi vida. Pero no me importa.
porque cumplí mi última misión. Destruí el ídolo, silencié la canción, liberé a las almas que estaban atrapadas en esa tumba acuática, o eso creía. Hay una última cosa que no le he contado a nadie, algo que solo veo en las noches más oscuras, cuando el silencio de mi habitación se vuelve pesado y profundo. Hay veces, cuando me miro en un espejo o en el reflejo de una ventana, mi rostro no es el mío. Por una fracción de segundo veo otra cara superpuesta a la mía. Una cara de pómulos afilados, con una barba negra enmarañada y ojos que arden con la furia de 300 años de soledad. No conseguí destruir la maldición por completo. Le arranqué su ancla, su tesoro, su tripulación. Pero una maldición necesita un lugar donde vivir. Un fragmento del alacrán, un eco de su alma, se aferró a lo único que escapó de la aniquilación, a mí. Yo no traje el oro de vuelta, me traje al fantasma. Y ahora, cada día, libro una silenciosa batalla por el control de mi propia mente, sabiendo que el pirata espera pacientemente a que mi voluntad se quiebre. Porque él sabe que al final toda tumba necesita un ocupante, y él ya ha elegido la suya.